El Centro de Estudios de Políticas Públicas tiene mucho gusto en presentar hoy al doctor Fernando Pignanelli. Es doctor en Química de la Universidad de la República, también docente en Física y es investigador de nuestro Sistema Nacional de Investigación. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vamos a hablar de energía nuclear. Y de pronto te cambio el concepto y digo, vamos a hablar de energía nuclear. Te lo traduzco como en una pregunta, porque no sé si está planteada la ventana de oportunidad para debatir sobre este tema. Bien, bueno, en realidad Uruguay decidió en el año 97 prohibirla por ley, a la energía nuclear. En ese momento hay que ver que ahí veníamos de lo que había sido el accidente de Chernobyl en el 86. Hubo otro accidente que también es interesante comentarlo en el 79 en Estados Unidos, en Three Mile Island. Pero ese accidente no pasó a mayores, justamente, entre otras cosas, porque el diseño de la central era el adecuado en cuanto a edificio de contención, ¿no? Entonces, eso también es importante entender que, si bien ha habido accidentes nucleares, dos muy importantes, o sea, el de Fukushima, que fue en el 2011, a raíz del terremoto que hubo en Japón, o sea, ese fue desencadenado por una eventualidad climática, pero el de Chernobyl sí fue causado por error humano, y Claro. es el que uno dice, bueno, tendemos a tener miedo entonces a cierta tecnología, digamos, por justamente la potencialidad de riesgo de daño que pueda tener. Claro. Yo creo que eso, combinado también con un tema de, si uno ve la escala que tiene el Uruguay de consumo de energía, o sea, nosotros consumimos unos 35.000 megawatt hora más o menos por día, en promedio, ¿no? Obviamente hay picos en verano y en invierno. Una central nuclear que genera una pequeña, moderna, digamos, que estaría generando unos 1.000 megawatts de potencia, o sea, eso acumulado en un día serían 24.000, más de la mitad. Decimos, bueno, ¿para qué nos vamos a exponer a ese riesgo, dado que se nos va de escala, claro, digamos, para lo que es el Uruguay? Exacto. Y ahí es donde quiero preguntarte sobre eso, ¿no? Exacto. Y por eso vuelvo un poquito sobre ese sentido de la oportunidad para plantear este tema. Justamente, a propósito de lo que acabas de decir, si tenemos lo que tenemos, ¿para qué avanzar sobre algo que inspira todavía muchos temores? Entonces, ahí me querría detener en lo que mencionaste. Hay todavía en la gente una percepción, ya sea de inseguridad o lisa y llanamente de miedo. Hablar de energía nuclear te despierta como una cosa reactiva de temor. ¿Qué pasaba en aquel momento cuando se dispone darle un marco legal al tema? ¿Y qué sucede ahora que ameritaría abrir esa ley? Bien. Yo creo, a ver, en primera instancia hay una cuestión filosófica acá, ¿tá? Yo creo que prohibir una disciplina científica por ley, a mi manera de ver, no es correcto. O sea, fue un error en aquel momento. Fue un error en aquel momento. Lo más adecuado siempre es informarse, armar equipos, como en la pandemia se armó el GACH en su momento, ¿tá? O digamos, tratar de informarse y generar, sí, una regulación. Estas cosas hay que regularlas, pero hay que regularlas pensando siempre en la seguridad. Y no tanto en el grito de la tribuna. Claro, yo creo que haberla prohibido, bueno, fue una decisión bastante radical. En aquel momento uno tendería a pensar que, uno dice, ¿para qué nos vamos a meter en este baile si ya tenemos con una matriz energética bastante diversificada, ya tenemos nuestras necesidades satisfechas a día de hoy, y además podemos importarla a nuestros países vecinos, que por ahí pueden tener algún sobrante? De hecho, hace poco se tomó una decisión de comprar la energía a Brasil para reservar un poco más en nuestras represas hidroeléctricas. O sea que hoy no habría la necesidad inmediata, ¿tá? Ahora, de aquí en adelante, si uno mira lo que ha sido la historia y las cosas que están por venir, la demanda energética puede crecer y se puede disparar incluso en los próximos años, ¿tá? O sea, ese crecimiento notorio, casi diario de la demanda, justifica considerar esta fuente. Sí, considerarla, y además considerar las nuevas tecnologías que están apareciendo. Ese punto, ¿en qué ha avanzado entonces ahí la va, tecnología? exacto. A ver, yo no soy un experto en energía nuclear, yo me dedico a la ciencia de materiales, pero bueno, trato de mantenerme informado de los avances científicos que hay. Y además querés disparar este debate. Y quiero disparar el debate, sí, creo que hay que dispararlo. En Uruguay no tenemos tanta gente formada en esto porque como no hay campo, digamos, laboral, entonces
En Argentina sí, Argentina está muy avanzada. Te diría que de los países del mundo que tiene gente, un staff de gente muy formada en esto. Ahora, ¿por qué? Bueno, como hablaba hoy del tema de la escala, están apareciendo alternativas que todavía están en desarrollo, pero ya están a la vuelta de la esquina, digamos, que son los reactores nucleares modulares. Estos reactores tienen una escala que puede ser, digamos, cada módulo, porque se arman justamente en módulos, pueden ser de alrededor de unas 10 veces menor, ¿verdad?, lo que sería la escala de una central nuclear normal, tradicional. Eso ya encaja mucho más en nuestra escala de consumo, en nuestra demanda. ¿Qué vería en el paisaje, por ejemplo? Porque fíjate que hay una cuestión también, si se quiere, emocional, sí, ¿no? Claro. ¿Qué vería yo? ¿Qué vería ahí en un sistema modular? Y en un sistema modular se vería lo que sería una digamos, obviamente con las contenciones y todas las garantías las disposiciones adecuadas, pero de menor tamaño, digamos. No veríamos la típica central, digamos, con las columnas que emanan, que mucha gente cree que esas emisiones son radiactivas y no, es vapor de agua, simplemente lo que sale. Pues esa es la columna de enfriamiento de las centrales nucleares. O sea, las famosas imágenes de Springfield, ¿no?, de los Simpsons. Exactamente. Eso no hay emisiones contaminantes. Es una energía muy limpia la energía nuclear, eso hay que aclararlo también. O sea, no es renovable porque no depende de una fuente inagotable o que se regenera rápidamente, más rápido de lo que se consume, la energía que se genera, porque depende del combustible nuclear, que es material fisible y eso, digamos, hay que extraerlo. Eso se extrae en minas, es un material sólido, es un cerámico, es un óxido, generalmente es óxido de uranio. Pero, digamos, es muy limpia porque prácticamente no tiene emisiones de dióxido de carbono y los desechos, que son desechos radiactivos, tienen un volumen que es bastante manejable. O sea, eso es justamente por la alta densidad energética que tiene la... Claro. O sea, doctor, iría, por ejemplo, en línea con este concepto macro de la descarbonización. Y sí, claro. Uno puede preguntarse, porque si ya estás aludiendo a una energía limpia, es por qué permanece fuera como de la agenda de las posibilidades de generar energía limpia en ese proceso necesario de descarbonización. Claro. Sí, yo creo que sería muy compatible con una matriz limpia, digamos. Además, otra característica también que tendría, digamos, es que es estable. Esto es muy importante, yo lo destaco en la columna. Sí. ¿Pero no es estable el sistema actual? Bueno, el sistema actual uruguayo, digamos, es una matriz diversificada, tiene componentes que son estables, que son muy estables, como las centrales hidroeléctricas, que para mí es la mejor fuente de energía renovable que existe, porque además permite gestionar. O sea, yo puedo reservar energía, o sea, cerrar las compuertas. Tenés perillas ahí para manejar. Claro, y puedo almacenar, digamos, un stock de energía. En cambio, la energía eólica, digamos, yo voy generando a demanda a medida que hay viento, digamos, eso mueve el dínamo y va generando, mueve una turbina y va generando energía eléctrica. Ahora, en el caso de las fuentes más nuevas, más recientes, que es la eólica y la solar, digamos, también tenemos una componente de biomasa que también aporta algo de estabilidad a la matriz, pero estas fuentes son más intermitentes. Claro. O sea, directamente la solar tenemos un momento del día, digamos, de las 24 horas del día que prácticamente no se genera, y después tenemos variabilidades en función a la radiación que tengamos, o sea que también hay estacionalidad. Ajá. O sea, sumar lo nuclear te daría más estabilidad. Lo nuclear le aporta estabilidad. O sea, siempre es necesario en toda matriz energética tener un porcentaje importante de fuentes que sean de emisión constante. Claro. Fernando, y cuando te preguntan, por ejemplo, mirá, este debate parece estar laudado en el mundo. En principio lo que te pueden llegar a señalar es lo que está sucediendo es que están cerrando centrales. Sí, bueno, exacto. Sí, bueno, ahí respecto al cierre, yo creo que hay que aprender del caso alemán. Creo que ahora se está planteando mucho, porque además ahora hay una ola de calor en toda Europa, sobre todo en el sur de Europa. Calores que están llegando a temperaturas de 40, 41 grados. Y bueno, y ahora la gente, digamos, está sufriendo el hecho de que se les haya encarecido el acceso a la energía.
lo está sufriendo mucho el sector industrial alemán. O sea, en este momento hay una crisis industrial en Alemania, no solo generado por el aumento de costo de la energía, que también, sino también por la competencia china. Digo, eso ya es otro tema. Pero digamos, hubo un aumento importante de los costos industriales en Alemania, y eso fue en buena medida, y hay estudios que lo demuestran, estudios recientes, que demuestran que parte del encarecimiento se debe a que ellos tomaron la decisión política ya a principios de siglo, digamos, de un plan de cierre o reducción de su exposición o de su dependencia de la energía nuclear. Fueron cerrando paulatinamente sus centrales. Y ese plan se aceleró a raíz de Fukushima, claro, del accidente de Fukushima. Eso como que disparó ciertas alarmas políticas. Y bueno, y ese plan se concluye en el 2022, por ahí, 22, 23. Justo cuando, o sea, obviamente que a medida que iban cerrando centrales nucleares, dependían mucho más de centrales de generación, sobre todo a partir de combustible fósil, a partir de gas principalmente. Gas que le compraban a Rusia, que era un gas que se vendía a precio muy competitivo, se podía comprar barato. ¿Qué pasó en 2022? La invasión de Rusia a Ucrania. O sea que también hay posición geopolítica en todo esto, ¿no? Sí, la propia realidad internacional hace que no deberíamos amputarnos la eventualidad de considerar nuevas fuentes. Es una cuestión de soberanía nacional también. Sí. Es una cuestión de soberanía. Y yo creo que sí. Cuanto menos dependa, más allá de que nosotros no tenemos minas de uranio, o sea, tendríamos que importar igual, también. Pero cuantas más alternativas tengamos, menos dependientes de una sola fuente y menos dependientes de combustible fósil. ¿Te consta, doctor, que además todo está muy supeditado siempre al tema económico? Sí, claro. Y a la ecuación, costo-beneficio. ¿Allí hay algo para decir, por ejemplo? Bueno, yo, a ver, si tuviera que aventurarme en esto, te diría que no sería rentable hoy una central nuclear de tamaño estándar en el Uruguay tradicional. Pero si el proyecto, o sea, acá si hay un privado que quiere invertir en la generación, que de hecho lo puede hacer, porque los privados pueden generar energía en Uruguay, es legal, no hay un monopolio legal al respecto, digamos, hay que tener a quién venderle esa energía. ¿Tá? Entonces, yo lo que creo es que esta tecnología de reactores modulares, por ejemplo, podría ser viable. ¿Qué es el camino que recorre Alemania hoy? Bueno, Alemania, no estoy al tanto de si están planteando instalar estos reactores modulares, pero sí, por ejemplo, hay varias empresas del segmento que han crecido bastante en bolsa en los últimos años. Hay una particular, por ejemplo, que se llama Oklo, que es fundada por Sam Altman. Sam Altman es además el fundador de OpenAI, de la empresa que está detrás de ChatGPT, digamos, es bastante conocida, que digamos, se está tratando de desarrollar esta tecnología para que sea compatible con los data centers, sobre todo los data centers que entrenan y corren modelos de inteligencia artificial. Ajá. Eso en este momento está en auge. Sí, es crucial definir además la fuente de energía. Exacto, porque requieren además una fuente estable. Por eso es que se pensó que estos reactores modulares podían funcionar. Hay que entender que son reactores que son pequeños, que están como prefabricados y se ensamblan en el lugar. Entonces el costo de instalación no es tan elevado como, digamos, armar una central desde cero y se armarían más rápido. Claro. Entonces, ¿vos entendés que, por ejemplo, con todo este empuje que viene teniendo la inteligencia artificial, la necesidad de data center, insisto, no deberíamos amputarnos la posibilidad de considerar esa fuente? Entonces, sí, yo creo que totalmente. No hay que renunciar a ninguna fuente de energía. Porque más se están multiplicando los data centers en el mundo, ¿no? La demanda la demanda de energía se puede disparar por esto y también por la industria aeroespacial, que es algo que parece más de ciencia ficción, pero no. Claro. Industria aeroespacial es poner satélites en órbita también. Vuelvo al punto que tratábamos al comienzo. Advertís que hay madurez ya no en la sociedad, porque de pronto lo que va a generar esto es mucha controversia, claro. Posiciones probablemente en su mayoría en principio en contra y algunas voces a favor. Sí. Pero después están los que toman decisiones, y ahí estoy hablando del sistema político. ¿Lo notás maduro como para incorporar este asunto al debate, que implica ni más ni menos que la eventual derogación de una ley? Sí. A ver, Uruguay tiene un sistema de partidos bastante estable, sólido, o sea, me parece que tiene hoy los canales para discutir esto. Hay una comisión de futuro en el Parlamento. Yo creo que eso se tendría que empezar a estudiar este tema, y hay que hacerlo con tiempo. ¿Por qué? No es un tema fácil.
no es un tema fácil de regular. Y lo peor que nos puede pasar es que en unos años venga una empresa X a invertir al Uruguay, no necesariamente la empresa SpaceX, que sí, también podría. Pero digo, una empresa X cualquiera que venga al Uruguay a proponer hacer como está haciendo Google en este momento, Sí. un data center, y diga, bueno, sí, pero yo quiero tener una pequeña central modular al lado del reactor, al lado del data center, para tener una provisión de energía. Claro, y ahí te van a decir, la ley no lo permite. Está prohibido, la ley no lo permite. Y bueno, y ahí tengamos que salir a las apuradas a regular algo tan delicado como es la energía nuclear. Entonces yo creo que plantearlo con tiempo, abrir el debate, empezar a tratarlo, y creo que sería lo más sano, lo más saludable, lo más prudente, ¿no? En tu artículo mencionás el no al veto ideológico. Es parte de lo que estás diciendo. Exacto, sí. Hay que tratar en esto, en cuestiones científicas no hay que ser... no hay que ser para nada dogmático, digamos. Ni catastrofista. Ni catastrofista, ¿no? Esto hay que estudiarlo. Las tecnologías actuales permiten prever la mayor parte de accidentes que puedan ocurrir. Sí. Si tenemos reactores a escala, digamos, pequeños, también es verdad que si en caso de haber un accidente no sería algo catastrófico. ¿Y qué, en tu condición, en todo caso de doctor en química, qué es lo que te garantiza esa afirmación? ¿Por qué decís que es imposible que un accidente de estas características tenga impacto? A ver, imposible no hay nada. O sea, siempre cualquier cosa puede pasar y siempre hay que estar abierto a la posibilidad de un riesgo y de un accidente, ¿no? Pero es verdad que durante décadas la tecnología ha avanzado y se ha aprendido mucho de los errores, digamos, y de los posibles riesgos. Y también es verdad que si la tecnología tiene una escala menor, la potencialidad de daño también es menor. O sea, no es lo mismo que haya un accidente en una central de 4 reactores, como es la de Chernobyl, reactores grandes, en una pequeña central de reactores modulares donde todo se puede controlar, digamos, ¿no? Además hay medidas de seguridad pasiva, ¿no? Eso también es importante. Porque parte del accidente de Chernobyl, citándolo, uno de los problemas era que estaban haciendo pruebas, testeando qué pasaba si había una interrupción de energía o no. Entonces, estos reactores más modernos, digamos, tienen medidas de seguridad pasiva que se apagan de forma automática y sin intervención de agente externo ni de energía. O sea, simplemente utilizando gravedad o digamos, sin asistencia mecánica externa, pueden apagarse. La ciencia aplicada a la prevención también ha evolucionado. Claro, exactamente. Estaba también pensando en esta cuestión de no es un debate que necesariamente tenga que ser instalado mañana o pasado. No, claro, ¿no? Sí. Y mencionaste hoy al comienzo la importancia de contar con recursos humanos, con capital humano aplicado a estos asuntos. Estamos, ya no digo en pañales, lo previo. Claro, ¿no? exactamente. Y entonces, ¿cómo se resuelve ese dilema? Y bueno, sí, en principio lo que habría que hacer es formar una comisión o formar una especie de... Como el GACH que decías. Como un GACH, una cosa así. Hay gente bastante formada en Uruguay del tema, pero es verdad que quizá la experiencia en el campo, digamos, no la tenemos porque al haber estado prohibido durante tantos años. Entonces, bueno, acá lo que habría en todo caso que hacer es mandar a formar gente a otros países. Tenemos la suerte que tenemos Argentina y Brasil, digamos, tienen buenos técnicos en esto. Y obviamente estos... Si, digamos, de instalarse una central nuclear en Uruguay, aunque sea una modular, creo yo que va a ser hecha por alguna empresa que tenga calificada, ya calificada, como pasó con las plantas de pasta de celulosa también, digamos. Uruguay tampoco tenía experiencia en eso y sin embargo, o sea, hemos aprendido. No, y también hay que ver que digo, una central nuclear, o sea, no difiere demasiado. Después de la etapa o sea, la etapa de mantener la reacción nuclear funcionando, esa es una etapa que tiene sus bemoles y sus riesgos, pero también hay riesgos en la segunda etapa, que es hacer mover vapor, digamos, para mover turbinas y generar electricidad. Y en eso Uruguay ya, o sea, tenemos la Central Valle, que está cerca de la ciudad. O sea, esos riesgos ya hoy los estamos corriendo sin meternos en la cuestión de energía nuclear. O sea, simplemente, obviamente, manipular combustible fósil no es lo mismo que combustible nuclear.
Pero ese riesgo está igual. Claro. Y aprendimos a tolerarlo y a manejarlo. No convoquemos a los demonios, pero vos entendés que en la actual Central Valle hay riesgos similares a los que podría existir con una central nuclear. En la etapa, digamos, en la segunda etapa, sí. O sea, obviamente que no es lo mismo. Digamos, en la Central Valle se quema full oil y con eso se genera calor y se calienta agua, digamos, para generar energía. En una central nuclear, digamos, se hace lo mismo, pero en lugar de tener una combustión de un hidrocarburo, lo que se hace es una reacción de fisión nuclear controlada, que hay que tener ciertos estándares, digamos, hay que tener obviamente un material moderador, medidas de seguridad para cortar la reacción en el momento, pero digamos, una vez superada esa etapa, lo que sigue después no es demasiado distinto de una central de generación térmica tradicional. Fernando, prácticamente ya en el cierre, ojalá que podamos ir detallando otros aspectos más adelante. Te preguntaba esto del costo-beneficio. Hay una estimación, imaginemos, que finalmente se superan las cuestiones vinculadas a lo legislativo, a lo legal, y se avanza en la eventualidad. ¿Hay una estimación del costo inicial para saber también si es, digamos, relevante incursionar en un gasto de esas características? Claro. Bueno, ahí cuando hablamos de gastos, si hay que tomar la decisión, digamos, uno podría tender a pensar que lo tenga que hacer el Estado, que lo haga la UTE para... No necesariamente puede ser, es un gasto, puede ser un proyecto privado perfectamente, digamos, que sea evaluado. Vos te inclinás mucho más a eso de pronto, ¿no? A que sea iniciativa privada. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que no veo hoy a la UTE Claro. con la forma... bueno, lo podría encarar, pero es una empresa que nunca lo hizo. Claro. Y vos manejaste ese concepto de lo modular. ¿Ahí hay un valor asociado en esa inversión? ¿Una estimación? Pasa que es una tecnología todavía en desarrollo, digamos. No tengo una estimación de los costos, pero a ver, llegado el caso, en caso de que se haga, digamos, sería un proyecto a evaluar desde el punto de vista financiero, de si los flujos de ganancia que va a tener justifican el valor presente de la inversión. Entonces, en ese sentido... bueno, eso habrá que evaluarlo en su momento de acuerdo al proyecto, porque acá lo importante está bien, genero la energía, ¿a quién se la vendo? Entonces, puede demandar la UTE a esa energía o puede que UTE en ese momento no la esté necesitando, claro, y sea para un proyecto puntual como puede ser un data center. Sí, te lo planteo de pronto con algún matiz. Se habla con mucha insistencia de la importancia de Uruguay como hub regional de inversiones. Y allí, ¿podría llegar a ser un plus contar con una fuente alternativa de energía que además tendría como cierta consistencia mayor al sistema actual? O sea, ¿eso podría convocar a inversiones? Sí, a ver, ahí habría que discutir más el precio de la energía. A ver, por ejemplo, ahora la última inversión que se está discutiendo es la instalación de HIF Global en Uruguay, que están pidiendo un precio de energía, digamos, por debajo de lo que se vende en general está en el mercado, e incluso por debajo de lo que UTE se lo compra a los parques eólicos. ¿tá? Entonces, si nosotros logramos bajar el precio de la energía, eso, digamos, en todo lo que sea industrial o altamente demandante en energía, es uno de los costos principales. Entonces, si nosotros logramos bajar el costo de la energía o tener un acceso a energía que nos permita promocionar ciertas inversiones, y sí, lógicamente que al bajar costos, los proyectos se empiezan a volver cada vez más rentables y nos volvemos más atractivos. Hoy en la región estamos perdiendo prácticamente con casi cualquier país en costo de energía, tanto en hogares como industrial, digamos, para uso empresarial. Correcto. Decías que Alemania está como transitando por este debate renovado después de aquella decisión política. Sí. Y también, si se quiere, ideológica, de ir cerrando centrales, ¿no? ¿Ese es el camino que debería seguir Uruguay, en todo caso, desde tu punto de vista? Bueno, en realidad nosotros ya recorrimos un camino distinto porque nunca las tuvimos, ¿no? En todo caso, estaríamos debutando, digamos, en esa tecnología. Pero sí, yo creo que Uruguay se lo tiene que plantear, o sea, definitivamente no hay que renunciar a fuentes alternativas, mucho menos si son fuentes limpias, y además son fuentes de alta densidad de energía y estables. Entonces eso creo que es un combo interesante, y dado también que Uruguay, o sea, fuentes estables son
podemos decir, dentro de las renovables, la hidroeléctrica, que tiene una estabilidad, salvo que tengamos un evento de sequía, lo que sea, pero nuestro potencial hidroeléctrico ya está aprovechado casi en su totalidad. O sea, podemos modernizar un poco las centrales que tenemos, pero ya... Claro, entonces, ¿a dónde más podemos ir a buscar? Entonces, no nos quedan demasiadas alternativas que no sean dependiendo de hidrocarburos que no tenemos. Con esa demanda por que, ahora, por otra no parte, que como decías, es una demanda en constante aumento. Claro. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Sos docente, un docente joven además. Sí, vamos, 33 años tengo. En el editorial pretendés también un acto de provocación, ¿no? Porque de eso también. se trata, ¿no? Sí. ¿Qué te dicen? No sé si lo planteas en el aula, pero la reacción de tus estudiantes cuando hablas de esto. No, la verdad que no, con estudiantes no lo he hablado. Sí con colegas. Con colegas sí lo hemos hablado. ¿Y en los colegas con Bueno, qué en te los colegas, yo generalmente los colegas, la gente más cercana con la que he conversado de esto, no está cerrada la posibilidad, incluso están a favor. En general, hay... Por lo menos entre el ámbito académico, yo nunca he encontrado gente que me diga, no, energía nuclear no, porque esto más bien es... cuando uno conoce y estudia un poco más, se da cuenta que es una buena alternativa. O sea, en general los miedos vienen desde el desconocimiento. Fernando Piñarelli, doctor en Química por la Universidad de la República. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, gracias al CEP también.